Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Godoy y le introduciré a la relación que existe entre la energía térmica y el efecto Joule. ¿Es posible generar calor a partir de electricidad mediante calefactores eléctricos? Primero hay que preguntarse ¿qué es el calor? Bueno, en palabras sencillas, el calor se puede describir como la transferencia de energía entre diferentes cuerpos y diferentes zonas de un mismo cuerpo, como se encuentra a distintas temperaturas. Este flujo siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Cuando estos dos alcanzan la misma temperatura, esto se llama equilibrio térmico. Algunas personas tienden a pensar que el calor y temperatura es lo mismo, y están equivocados, ya que el calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Si añadimos calor, la temperatura aumenta; si quitamos calor, la temperatura disminuye. Las temperaturas más altas tienen lugar cuando las moléculas están moviendo y vibrando y con mayor energía. Si tomamos dos objetos que tienen la misma temperatura y los ponemos en contacto, no habrá traspaso de energía por lo mismo, porque hay equilibrio térmico. Pero si la temperatura de uno de los objetos es más alta que la otra, habrá una transferencia de energía del objeto más caliente al objeto más frío, hasta que dos objetos alcancen la misma temperatura. Mi nombre es Manuel Araya, y tal como les mencionaba Alejandro anteriormente, esta transferencia de calor, o más bien dicho, esta transferencia de energía en forma de calor, puede producirse mediante tres mecanismos básicos. La conducción, mecanismo de transferencia de calor debido a la interacción entre partículas adyacentes del medio, puede tener lugar en sólidos, líquidos y gases, aunque es característica en especial de los sólidos. Los metales son los mejores conductores térmicos, mientras que los materiales no metálicos son conductores térmicos imperfectos. Como podemos apreciar acá, las moléculas del objeto que tiene mayor temperatura se mueven más deprisa y colisionan con las del objeto que está a menor temperatura, que se mueven más despacio. A medida que colisionan, las moléculas rápidas ceden parte de su energía a las más lentas. Estas a su vez colisionan con otras moléculas contiguas. Este proceso continúa hasta que la energía se extiende a todas las moléculas del objeto que está inicialmente a menor temperatura y se logra el equilibrio térmico. En la convección, mecanismo de transferencia de calor que se produce por intermedio de un fluido o un gas, las moléculas de mayor energía se difunden hacia las zonas más frías hasta que la temperatura es uniforme. Cuando calentamos un gas, las moléculas se expanden, disminuyen su densidad y se elevan. Muy por el contrario, a medida que el gas se enfría, las moléculas se contraen, aumentan su densidad y caen. La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas, por lo cual no requiere que los cuerpos que intercambien calor estén en contacto, ya que ésta no precisa una unión entre la fuente de calor y el receptor. Los objetos más calientes irradian energía en forma de ondas electromagnéticas que es absorbida por cuerpos más fríos, aumentando así su temperatura. Un ejemplo que a diario experimentamos es con estufas a gas catalítica, la cual transmite el calor directamente vía ondas radiantes lanzando humedad al ambiente. James Prescott Joule, nacido en Salford, Gran Bretaña, el 24 de diciembre de 1818, fue un destacadísimo físico británico conocido en especial por sus investigaciones en electricidad y termodinámica. Una de sus más importantes conclusiones salió a la vista en 1840, en donde publicó Producción de calor por electricidad voltaica, la que hoy conocemos como efecto Joule. También se destaca la unidad Joule o Julio, la que representa energía o trabajo debido a su nombre. James Prescott Joule fallece en Sale, Inglaterra, el 11 de octubre de 1889. El efecto Joule habla de la relación entre electricidad y calor, como en este calentador. Explicaremos las bases físico-matemáticas que comprueban esto. Sabemos que la potencia disipada en un circuito eléctrico es igual a la intensidad de la corriente al cuadrado por la resistencia del material conductor. Ahora, la potencia eléctrica es igual a la cantidad de energía en un tiempo determinado. Al despejar, encontramos que esta es igual a la potencia eléctrica multiplicada por el tiempo. Lo que hacemos es reemplazar la potencia disipada en la nueva ecuación de energía, con lo que nos quedará que esta es igual a la intensidad de la corriente al cuadrado por la resistencia del material y por el tiempo. El tipo de energía que ocurre aquí se denomina cantidad de calor. Es conocida con la letra Q. Es equivalente a la transferencia de calor H y es igual a la intensidad de la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia del material y por el tiempo. Con estos cálculos hemos encontrado una relación entre corriente eléctrica y transferencia de calor.
lo que se conoce como efecto Joule. Ubicándonos en el mundo de los átomos, vemos que estos están formados por un núcleo central y una corteza externa. Los protones carga positiva y los neutrones sin carga se encuentran en el núcleo. Los electrones carga negativa están en la corteza externa, los cuales giran alrededor del núcleo. Todo átomo, para ser estable, necesita tener la estructura de un gas noble. Para ello ganan o pierden electrones. Los átomos del metal pierden los electrones necesarios para tener estructura de gas noble y quedan cargados positivamente. Los electrones se mueven entre los átomos positivos formando una nube de carga negativa que mantiene unidos a los átomos positivos. Esto da lugar a una red metálica. De otra forma, los sólidos tienen generalmente una estructura cristalina. Así, los átomos o moléculas ocupan los vértices del centro o las caras de las celdas unitarias. Cuando el cristal se somete a un voltaje, impulsa los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, lo que provoca el flujo de corriente eléctrica. En su camino, los electrones chocan con estos átomos perdiendo parte de su energía cinética, que es cedida en forma de calor. La corriente eléctrica se origina como consecuencia del transporte de los electrones libres que existen en los metales. El metal que más se emplea para la conducción eléctrica es el cobre. Para que exista este transporte debe existir además del metal un generador o una pila que impulse el movimiento de los electrones en un sentido dado. Algunos ejemplos de radiación son la ampolleta, que transmite calor por radiación debido a la electricidad que pasa por sus filamentos. El tostador eléctrico, que reduce el contenido de agua del pan debido a la radiación de sus resistencias calentadas por electricidad. En la universidad encontramos un ejemplo claro de radiación, como lo es este radiador eléctrico. Algunos ejemplos de conducción son: plancha de pelo. Se conduce la electricidad a través de sus placas, lo que produce calor. La plancha. Se transforma la electricidad en calor desde un transformador, el cual se transfiere a toda su superficie basal hecho de material conductor. En la vida diaria, algunos ejemplos de conducción son los hervidores eléctricos. Para los ejemplos de convección, nos enfocaremos en uno que habla muy bien de este fenómeno cuando interviene el efecto Joule: el termoventilador o calefactor eléctrico. Ahora desarmaremos un calefactor eléctrico, el cual trabaja mediante convección forzada. Acá tenemos la resistencia del calefactor, en donde se produce el efecto Joule. Estos son los interruptores del calefactor, los que dan el paso de la corriente hacia la resistencia. Con el multitester mediremos cuál es el valor de esta resistencia en ohm. Para eso debemos conectar los cables a los extremos de la resistencia. Ahora veremos cómo aumenta la temperatura del aire que pasa a través de la resistencia eléctrica. Para esto es necesario que el ventilador esté encendido, para que sí haya un flujo de aire a través de la resistencia.